Muy buenas noches, Cindy, televidente. Yo los saludo hoy desde el Centro de Convenciones en Cartagena, al lado del Muelle de los Pegasos, porque hoy se clausuró aquí el Congreso de Asofondos, donde los congresistas tuvieron la oportunidad en la agenda de analizar algunos puntos de la reforma pensional que es tramitada por el Gobierno Nacional. Veamos la nota. Con la convicción que no hay mejor reforma pensional que una reforma laboral, concluyeron los expertos su intervención en esta ciudad. No se puede pedir que más personas coticen para una jubilación si el gobierno lo que pretende es aumentar los costos de contratación en más del 18%. Las cifras de informalidad cada vez son mayores en Colombia y por lo tanto lo que debe hacerse es incentivar la generación de nuevos empleos y no acabar con puestos de trabajo. Ese es el punto de fondo de por qué nuestro sistema actual de pensiones no tiene una cobertura amplia. Apenas el 25% de los adultos mayores reciben una pensión. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, el 58% de los colombianos que están ocupados son informales. Entonces, muy bien la reforma pensional, algunos ajustes que hemos sugerido, que seguramente algunos de ellos se discutirán en el trámite de la reforma en el Congreso de la República, pero no hay que perder el ojo de lo que es realmente fundamental, es cómo logramos tener una reforma laboral que aumente no solo la generación de empleo, sino especialmente empleo formal. Si no resolvemos el problema de informalidad laboral en Colombia, no vamos a resolver el problema de cobertura del sistema pensional. Como está planteada hoy la reforma laboral, le va a hacer un daño grande al empleo, a la formalidad y por ese lado a la cobertura del sistema pensional. Eso lo veremos en algunos años, entonces tienen que discutirse al tiempo y sin duda hay que replantear lo que está en la reforma laboral porque es una reforma que encarece el empleo y va a ser aún más difícil que la gente pueda formalizarse y cotizar al sistema pensional. Los congresistas que hacen parte de la Comisión Séptima y quienes abordarán las diferentes reformas desde el Poder Legislativo están de acuerdo en que debe hacerse una sola reforma social. Actualmente solo el 25% de los trabajadores activos cotizan y los demás no ahorran pensando en su vejez. Según las estadísticas, el 25% de las mujeres alcanzarían una pensión y solo el 4% de las que habitan en la zona rural. Debemos pasar de la narrativa. Siempre estamos hablando de la posibilidad de la protección a la mujer, a los adultos mayores y estamos hablando mucho del impulso a la juventud. En esta reforma tenemos que trabajar esos aspectos, equidad y igualdad. Hoy las mujeres tenemos mucha más expectativa de vida, pero tenemos menos posibilidad de lograr una pensión en nuestra vejez. Y a eso es que vamos a enfocar el estudio desde la Comisión Séptima, a brindar las garantías necesarias para que las mujeres puedan estar en igualdad de condiciones que los hombres y especialmente que podamos cerrar esa brecha que hoy pues lacera, que limita y que excluye. Así que vamos a hacer un gran esfuerzo y vamos a contribuir para el cierre de esas brechas. La gran preocupación es que cada vez habrá menos jóvenes que ahorren. Mientras en 1950 las familias tenían más de 7 hijos y una expectativa de vida de 48 años, ahora escasamente las parejas tienen un hijo y prefieren en algunos casos las mascotas. La población es cada vez mayor y pueden vivir en promedio 74 años. El sistema de pensiones no se podrá financiar entonces sin ahorro programado. El llamado es para los menores de edad. Yo a los jóvenes lo que les diría es que se vinculen a esta discusión, que nos aporten con sus ideas, que piensen que dado los retos de la transición demográfica, lo que tenemos que hacer para financiar la vejez es el ahorro. El ahorro es a los jóvenes lo que les va a dar tranquilidad para financiar la vejez. Los jóvenes a veces creen que nunca se van a envejecer ni se van a enfermar, ¿no? Pero tienen que hacer esa reflexión y entren a discutir y a proponer la necesidad de ahorrar cada vez más. Senadores y representantes a la Cámara esperan encontrar una solución a este tema trascendental que incluya a toda la población colombiana. Vamos a presentar los puntos favorables de esta reforma pensional, que son pocos, y por supuesto lo que encontramos como alertas, como puntos graves que pueden generar no solamente que no sea sostenible el sistema pensional en Colombia, sino que tengamos un déficit donde no se pueda recuperar la confianza del cotizante, como ha ocurrido por ejemplo en Argentina y en otros estados. Los modelos o los regímenes de reparto de solidaridad en casi todos los países donde existen están teniendo fracasos. Aquí lo que debe incentivarse en el mediano plazo es el ahorro individual y eliminar
esos subsidios de las grandes pensiones, de las megapensiones que se mencionan en los medios de comunicación. Es el reto que tenemos en el Congreso. Participar activamente, plantear nuestras dudas, nuestras preocupaciones. Sentimos, por ejemplo, que ese umbral de los 3 salarios mínimos es excesivamente alto y vamos a dar toda la pelea para que baje. Adicionalmente nos preocupa lo que va a pasar, por ejemplo, con los trabajadores que hoy están cotizando en los fondos de pensión privados y ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y tienen que hoy cotizar hasta 1.150 semanas para poderse pensionar. Con el traslado que se les va a hacer a Colpensiones, pues van a aumentársele en 150, prácticamente en 3 años, los años que tienen que cotizar. Eso obviamente nos preocupa y también lo vamos a poner de presente. El debate apenas comienza. El sector público y privado deberán ponerse de acuerdo, inclusive en lo más obvio. Se requiere cerrar brechas que permitan que más adultos tengan un subsidio. ¿Pero de dónde saldrá el dinero? Actualmente la Procuraduría General de la Nación requiere los informes del programa Colombia Mayor. Aunque se piden permanentemente, no se entregan cuentas claras sobre los recursos que se están invirtiendo para este programa. Con el fondo del Muelle de los Pegasos, nosotros nos despedimos desde Cartagena, donde realizamos un cubrimiento especial del Congreso de Asofondos con la Cámara de Marino Virgen y donde el sector privado espera que se tengan en cuenta todas las observaciones para que salga mejor una reforma pensional. Continúe usted, Cindy, con más noticias en Noti5.